¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos nuevamente. Baruch Hashem nos permitió que nos reuniéramos para hablar de Torah, de su Torah, con Kabbalah, Zohar y Hasidut y de varios otros libros o temas, o verdad. Pues aquí estamos contentos de nuevamente estar aquí con esa oportunidad. Esta semana tenemos nuevamente 2 parashot, y así es cuando no es año bisiesto, cuando no es año doble, de mes doble o de mes embarazado, le dicen también que hay 2 Adar. No, este año es un Adar solamente, y para poder terminar en tiempo con la lectura de la Torah, por eso es que se hacen la lectura, se juntan 2 para que hacen una, ¿no? Entonces, ese es el caso. Y pues vamos a ver, comencemos si les parece, a menos que tengan preguntas, si la tienen de una vez, háganla, por favor. Si no, entonces, como casi siempre lo hacemos, leemos el resumen de la parashá. Nuevamente, esos son 2. Y con eso se termina este libro, este tercer libro. Así que el próximo Shabbat estaremos iniciando el 4º libro de la Torah. De hecho, va a ser el 4º y último, en donde Hashem le dice, le dicta, por decirlo así, qué escribir, cómo escribir a Moshe. Porque en el 5º libro sabemos que Moshe, por su iniciativa, lo hizo. Hashem lo aprobó. De hecho, Hashem le dice que lo haga, ¿verdad? O sea, la prueba dice, adelante, hazlo tú. Entonces, este Shabbat, pues va a ser eso. No nos olvidemos de decir al final, de fortalezcámonos, seamos fuertes, ¿verdad? Porque de eso se trata. Y bueno, pues vamos a ver el resumen. Dice, esto es tomado de Chabad, del website de Chabad. Dice, en el monte Sinaí, Dios le comunica a Moshe las leyes del año sabático. Cada 7º año, todo el trabajo en la tierra debe cesar y su producto debe ser dejado libre para que lo tomen todos, tanto seres humanos como animales. 7 ciclos sabáticos son seguidos por un 50º año, el año de jubileo, en el cual también cesa el trabajo en la tierra. Todos los sirvientes son enviados libres y las propiedades ancestrales en la tierra santa vuelven a posesión de sus propietarios originales. Esta parashá, bueno, en la parte de Bejar también contiene leyes adicionales que gobiernan la venta de tierras y las provisiones contra el fraude y la usura. Aquí voy a hacer una pequeña pausa. Dice que, acabamos de leer que dice que las leyes del año sabático. ¿Qué es? Bueno, no sabemos. Que se trabajan 6 años y el 7º año se deja descansar la tierra. Cabe aclarar aquí que esto es para Eretz Israel. Fuera de ahí no se aplica. Sin embargo, lo que sí se aplica es lo que esto enseña. Vamos a ver. Se habla de que quien ya tiene en mente y lo expresa, esto es, hace una... o sea, cuando algo se habla y se dice esto es lo que voy a hacer, entonces se toma como una promesa. A veces son promesas, a veces se arma, ¿sabes qué? Pum, ya está esto es una declaración, esa es la palabra, una declaración. Se hace la declaración y entonces se dice, ¿sabe? En el Israel no vamos a trabajar el 7º año. Entonces, ¿qué va a pasar? Se trabaja el 6º para cosechar el 7º. ¿Ok? Pero no se va a cosechar el 7º, no se va a sembrar el 7º. Entonces, ¿qué pasó? No se siembra el 7º, entonces no se puede
cosechar el octavo. Se trabaja el octavo y del octavo se va a poder recoger para el noveno. ¡Ah, caramba! Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer los otros 2 años? 2 años, ¿verdad? 3 con el noveno. Estaba oyendo que se comenta, que se dice que en nuestros días, ¿esto qué quiere decir? Bueno, vamos a comenzar con Shabbat. Shabbat, sabemos la hora en que comienza. Y nos dicen, enciende las velas de Shabbat 18 minutos antes. ¿Qué quiere decir eso? Estamos declarando que Shabbat comienza antes, no cuando cae la noche. Y se prenden las luces antes, porque una vez que ya caiga Shabbat, ya no se puede prender las velas, las luces de Shabbat. Ya no. Y a partir de ahí, pues ya saben ustedes una serie de cosas que no se deben de hacer. La luz que se quedó prendida, pues se queda prendida. La luz que se quedó apagada, pues se queda apagada. Y así, varias cosas. Entonces, pero lo que hacemos es adelantar el Shabbat. ¿Por qué lo adelantamos? Porque es tanto nuestro gusto y nuestra ansiedad de recibir y que entre el Shabbat que nos adelantamos. Inclusive si una persona, por ejemplo acá, la semana pasada, bueno, no quiero decir mentiras, pero la semana pasada el Shabbat comenzó alrededor de las 7:30, 7:40, por ahí así, 7:30 y tantos, ¿ok? Y esos son los 18 minutos antes de la caída que ya se hace noche, ¿ok? Pero si una persona dice a las 3, 4 o 5 de la tarde, yo comienzo Shabbat, aunque todavía tiene hasta las 7:40, lo puede hacer y de ese momento declara, hace esa declaración y se establece Shabbat ya en su casa. Y con una vez que se establece Shabbat en su casa, entonces todas las leyes de Shabbat entran en efecto. ¿Ok? Pero es que todavía hay bastante luz. Sí, pero ya se hizo la declaración, se adelantó, tiene mucho gusto, lo quiere hacer así, no puede esperar, está muy contento, quiere hacerlo inmediatamente, no puede esperar porque es tanto su gozo en el Shabbat que dice, lo vamos a hacer, ya está todo listo, ya limpiamos la casa, ya tenemos la jala, ya están las velas listas, la comida, esto es la cena de Shabbat, esto es el viernes en la noche, y para el Shabbat de día ya está preparada, ya está lista. Entonces, ¿qué esperamos? Es una manera muy bonita de recibir el Shabbat. No estoy con esto diciendo todos debemos de hacerlo, no. Hay muchísimas circunstancias que pueden inclusive llevarnos a incurrir, esto es, encender las velas de Shabbat dentro del tiempo de los 18 minutos. Pero una familia que tiene esta emuná, pues, este gusto de adelantar el Shabbat y empezar a vivirlo, dicen los sabios, van a ser gratificados enormemente porque están honrando el séptimo día, inclusive antes de que entre. Esto antes de que lo podemos ver en varias situaciones. Nuestros patriarcas, los 3 patriarcas, hicieron las 613 misbot antes de la entrega de la Torah. Entonces ellos estaban haciendo en una manera similar, adelantando el Shabbat. ¿Ok? Lo hacían y lo hacían completo, y lo hacían con gusto y lo hacían completo. ¿Ok? Ese es el equivalente, eso es lo que nosotros tratamos de hacer cuando de perdida comenzamos 18 minutos antes de que comience el Shabbat. Y es muy bonito porque se siente el gozo, se siente la alegría, se siente las ganas de no nada más de cumplir, sino de vivirlo, de experimentarlo. La mesa de Shabbat, o sea, la mesa normal, cuando es mesa de Shabbat, cambia, tiene otra energía, sabemos que se convierte en un altar. Y con esa solemnidad y con esa pureza,
y seriedad debemos de tratar la mesa del Shabbat. Por eso es que en la mesa del Shabbat no se traen temas que no sean de Shabbat. Cómo cerró la semana, el negocio en el trabajo, o inclusive, ¿cómo se llama? Palabras que, si no bien no son completamente soeces, pero pues no se deben de pronunciar, porque estamos en nuestro altar, ahí está presente, ¿verdad? Pleitos, malos entendidos y demás cosas se dejan de lado. Dice que el Shabbat ayuda a que las personas se reconcilien, pero hace más énfasis en provoca que el esposo y la esposa, si no bien no se reconcilien totalmente, en ese periodo hay paz, ¿ok? Pero la intención es de que esa paz se alargue a toda la semana. Y ya el otro Shabbat, y entonces lo mismo. Y entonces esa paz se sigue alargando hasta que se consiga una completa paz en el hogar, ¿verdad? Se dice muy fácil, pero esa es la intención. Por eso es que tener cuidado de qué hablamos, de qué decimos en la mesa de Shabbat. Bueno, entonces dice, no vas a trabajar el séptimo año en la tierra. Cuando ya se tiene esa convicción y se hace la declaración de que en el séptimo año se va a dejar descansar la tierra, entonces en el sexto año la producción se duplica y hasta se triplica. Pero, ¿cómo es esto? Entonces nos estaban explicando de que es la emuná, es la confianza que tenemos en Hashem, de que al hacer lo que nos está diciendo, lo que nos está ordenando, nos va a redituar inclusive antes de los eventos. Se hace la declaración, en el sexto año se duplica o se triplica la producción, pero de todas maneras trabaja ese sexto año, y en el séptimo ya no, entonces le va a alcanzar para el séptimo y le va a alcanzar para el octavo, y en el noveno, bueno, ya podrá cosechar. Entonces dicen, pero no tiene lógica. Si yo no trabajo, no gano dinero. Si no abro mi negocio, pues tampoco, no voy a perder. Si no siembro, no voy a cosechar. Y mucho menos, ¿cómo está eso de que si no siembro un año antes, o sea, que hago la declaración, se va a dar para el sexto, para el séptimo y para el octavo año? Entonces nos dicen los sabios que eso es precisamente lo que se trata, tener la confianza en Hashem de que las cosas van a suceder. Y eso entonces lo podemos traer a nuestros días. Si en nuestra vida cotidiana nosotros tenemos la seguridad, la certeza, siempre y cuando hagamos lo que tenemos que hacer, de que por venir haciendo lo correcto conforme a la Torah, entonces no debemos de preocuparnos, aunque en esos momentos, por ejemplo, tengamos algún problema, algo que inclusive nos merme nuestra entrada de dinero. Pero dice, todo es bajo supervisión de Hashem, nosotros vamos a seguir adelante y ya vendrá, siempre y cuando nosotros no nos desviemos, ¿verdad? Porque si entonces nos desviamos, esto que estoy comentando, pues sabemos que esa energía no se va a dar así, se va a dar de otra manera, pero si lo hacemos como debe de ser, pues ahí estamos. Entonces, esta es la parte de esa parashá, ¿verdad? En la que nos dice, ¿saben qué? Si hacemos lo que debemos de hacer, desde la parashá anterior, nos viene diciendo, si andas en mis caminos, entonces vas a obtener estos beneficios, ¿ok? Esa es en la parte de dejar. Ahora vamos a ver, en la sección de Jucotai, Hashem promete que si los hijos de Israel observan sus mandamientos, nuevamente aquí están, disfrutarán de prosperidad material y vivirán seguros en su tierra. Pero también da una dura reprimenda advirtiendo sobre el exilio, la persecución y otros sufrimientos que le ocurrirán que les ocurrirán si abandonan su pacto con Hashem.
Sin embargo, entonces, cuando están en la tierra de sus enemigos, no los aborreceré ni los despreciaré, como para destruirlos y anular mi pacto con ellos, pues yo soy Hashem, su Dios. ¿Ok? Entonces, esto es en muy pocas palabras, como resumen, lo que es la parasha de esta semana, que son 2. ¿Hay comentarios? Yo tengo un comentario, maestro. Adelante. Primero, como usted menciona la parashá Mehar, ya habíamos comentado con el maestro que tiene que ver con la energía del dinero. Y es la parashá más corta que aparece en la Torah. Y sí es cierto, como una persona, por ejemplo, fuera de Israel, dice, pues voy a dejar de cosechar, de hacer mi trabajo un año entero. ¿Qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? Entonces, estaba estudiando un tema, era más cabalístico, que se deja de caminar la tierra, se deja de trabajar y se va a la casa de estudio a estudiar, a hacer una elevación, voy a llamarlo yo una corrección, para que el trabajo de sus manos y su elevación, una vez que haya terminado este tiempo, sea mayor, tenga una conexión con el Creador más directa, vamos a decir, más directa, una conexión directa con el Creador. Entonces no le va a faltar nada, porque va a estar corrigiendo, haciendo un trabajo espiritual mientras está en este mundo físico. Entonces no le va a faltar nada, porque es una conexión que tiene con Hashem y una certeza de que Hashem le va a dar lo que necesita. No es una creencia de que Hashem es bueno y ya, no, es una certeza absoluta. Ahora me gustó a mí esa parasha, pero en especial me gustó la parasha de Jukotai, que aunque tiene 2 páginas, 3, no sé, no recuerdo cómo son, y es pura maldición, pura cosa mala, ¿no? Vamos a decir. Una persona lo ve y dice, esto es puro mal. Pero yo aquí vi pura cosa bien bonita, porque hay gente que dice que la Torah y las leyes, ya, con que no cumplas una, ya te vas a morir, ya estás perdido. Pero si así fuera, en el primer renglón dijera, si no anduvieras en mis mandamientos, te voy a matar a la primera, ¿no? Te vas a morir. Pero Hashem, aunque está dando el efecto de las causas de las personas, se prolonga de manera que la persona en ese inmenso dolor se tiene que arrepentir, no puede resistir tanto, no puede tener un ego tan grande para aguantar todo lo que viene en estas páginas. Entonces, también recordé la parte que nos decía el maestro, no me acuerdo qué parashá es, cuando las tribus se dividen en las colinas, creo que eran, y empiezan a dar maldiciones y bendiciones. Entonces, si nosotros vemos todas estas palabras de maldición, sabemos que son bendiciones, porque si no las hacemos son bendiciones, se convierten en bendiciones. Vemos la bendición en la maldición, como nos explica ya nuestro maestro. Entonces, aunque se ve que es puro rigor, pura geburá, en realidad es pura bondad, puro bien para el humano. Y también me habías también escuchado del maestro y de otras personas que como es el último libro de lo que es Baikran, es el Malhut del libro, es el Malhut, es la revelación todo el libro, esta última porción. Y estamos, si no mal entiendo, en Binah. Se va a terminar esta sección y vamos a pasar a lo que es el Serampin, porque si nos fijamos bien, venimos desde Jumán, de la información que nos da el creador de cómo se van a hacer las cosas, cómo tenemos que hacer el Mishkan, las estatutos, y luego está el cómo las entendemos y luego el cómo las realizamos. Entonces ya estamos en el Majú de esto y vamos si no mal entiendo maestro, vamos a pasar a Serampin con Bamidbar. Entonces, lo que yo entendí en mi estudio personal es que la unión con el creador en el centro
no ando en el árbol del bien y el mal, yéndome a la izquierda, a la derecha. Me va a dar todo unido a la luz del Creador, estando en el centro, haciendo el trabajo que me corresponde. Como dice el Piqué Abot, con un árbol fuerte, con Torah y trabajo, para que mis ramas no sean secas y mi raíz no sea débil. Entonces, ese es mi comentario hasta ahora. Muy, muy buen comentario. Me gustó esta parte cuando dices que vamos a descansar en el 7º año, ¿ok? ¿Pero qué quieres decir descansar? Así, no voy a hacer nada. Voy a descansar, voy a dejar la tierra descansar. Ah, ok, ahí está. De todo lo que dé la tierra, no podemos nosotros colectar para vender o para almacenar, ¿verdad? Nuevamente, estamos hablando de la tierra de Israel, ¿ok? Eso aplica a la tierra de Israel. Entonces, allá, no quiere decir que, bueno, como no se puede recolectar para guardar, para almacenar, ni para vender, ni nada de esas cosas, entonces todo el producto que se dé es tanto para el humano como para cualquier animal que llegue, ¿ok? Eso da bendiciones. Eso da bendiciones porque con el producto que está dando la tierra, lo que dé, muchito, poquito, lo que sea, se está beneficiando a tanto animales como personas, y es abiertamente, ¿ok? Y eso es una misma. Y se está cumpliendo todos con ella. Pero, ¿qué es eso de que pues, no voy a trabajar la tierra, a ver qué voy a hacer? Nada, pues nada más voy a poner aquí a contemplar, a ver cómo llegan los animalitos y se comen lo que se está creciendo, o cómo la gente que viene peregrinando, el pobre, ¿verdad? El menesteroso, el que pasa y tiene algo que comer, nada más tiene que recogerlo, tiene que cortarlo, o tiene, de alguna manera, pues, y dice, ok, pues qué bonito, ¿no? Y me pongo a contemplar. Todo lo que me gustó que dijiste es que no. Descansar es, pues, ¿qué vamos a hacer ese año? Pues estudiar Torah, estudiar varios aspectos, a estudiarlos de varias maneras, es un año completo. Y tenemos entonces Talmud, por ejemplo, porque habla esta parashá de la venta de las tierras, ¿ok? Y hay un tratado gigante, completo en el Talmud acerca de las tierras. Entonces podemos estudiar Talmud. Y obviamente, Zohar, podemos estudiar todos los demás libros, Midrash, podemos oír a varios rabinos. O sea, eso es descansar. Y tenemos que meternos y tenemos que adentrarnos en lo que es la Torah. Y eso me gustó que comentaste. ¿Y por qué? Porque lo tenemos que hacer. Nos dicen los sabios que deberíamos dedicar nada más a la Torah. Ok, no podemos. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo terrenal y tenemos que trabajar. Ok, tenemos que buscarnos el sustento y demás cosas. Pero en realidad nada más tenemos que estar estudiando a la Torah. Pero estudiar Torah sin actuar, ¿a dónde nos va a llevar? No nos va muy lejos. ¿Por qué? Porque somos terrenales, no somos ángeles. Entonces, si fuéramos ángeles, no estaríamos todos aquí en este plano. Ya lo hemos dicho muchas veces. Entonces, no lo somos, tenemos entonces que trabajar y demás cosas, pero ahí está, es un año para estar adentrándonos, para estar leyendo más, para cultivarnos más, para volvernos más, ¿por qué no? Eruditos en lo que es la Torah. Es fabuloso, es muy, muy, muy fabuloso. Y con respecto a las maldiciones, traigo algo y voy a comentar. Lo más seguro es que van a oír repetición de lo que acabas de decir. Está bien, porque al final eso es. Entonces, traigo algo ahí que lo quiero leer acerca de lo que es las maldiciones, que son bendiciones. Muy bien, ¿alguien más? Yo nomás agrego que cuando hay una ley en la Torah, que habla de que cuando uno entra a un campo sembrado o un campo de árboles frutales, uno puede comer todo lo que haya, pero no debe de llevarse nada. Entonces, esto es, en el caso del 7º año, no se trataba de ir, voy a visitar a la granja de Juan y me llevo de una vez el canasto, el tambo, ¿no? Para llenar todo. No se trata de eso. Uno iba, comía, los pobres comían, porque era
estaba dedicado a ellos, a los pobres, a los animales. Entonces, es lo que comían y ya era todo, ¿no? Podían regresar todos los días, pero eso era el trabajo, ¿no? Es todo. Sí. Sí. De ahí sale todo para comer, nada para llevar. Sí. De ahí. Pero fíjense cómo está la cosa, que tanto unos como otros cumplen con lo que dice la Torá. ¿Quiénes son unos como otros? El dueño de la tierra que dice no lo voy a hacer, se lo voy a dejar para el peregrino, al pobre, al desvalido, demás cosas, y a los animales. Los animales, poniendo lo que dijo ahorita el maestro, pues no hacen su itacate. Van al campo, se comen lo que hay ahí, entonces hacen lo que les manda la Torá, se retiran y al día siguiente regresan. ¿Ok? Entonces, si los animales hacen eso, pues ahora los humanos, como dijo el maestro, no lo puedes sacar, puedes comer todo lo que quieras, hasta satisfacerte, y bueno, pues ya te retiras y luego vienes más. ¿Ah? Está interesante este punto. Sí, tocayo, adelante. More, en la medida en que tenemos la ordenanza de cumplir las 11 misbot y las 23 misbot del anterior, esto implica, pregunta, que en la medida en que cumplimos con nuestras plegarias y nuestras oraciones y nuestras meditaciones, estamos de alguna forma nutriendo espiritualmente la tierra que está en reposo para retomar y regenerar sus minerales y después de dejarla descansar de producir, vuelva a estar nutrida físicamente, pero también espiritualmente con nuestras plegarias. ¿Estoy en lo cierto? Fíjate que mira, la tierra se nutre espiritualmente. Si se nutre espiritualmente, entonces se nutre físicamente, se nutre naturalmente, vamos a poner así. ¿Ok? Para ver, entonces, la tierra se nutre espiritualmente siempre y cuando hagamos las misbot, las plegarias. Una vez no que se solita. nutre, bueno, que se cumpla con el no cosechar, no sembrar, estudiar la Torah y todo lo que hemos ya hablado. ¿Ok? Entonces la tierra se nutre, dice, están cumpliendo con la misma, está ordenado, debes de hacerlo. Entonces la tierra se nutre, pero no por sí misma, ¿eh? Porque Hashem lo ordena que así sea. Claro. ¿Verdad? Entonces viene esto y qué sé yo, manda lluvia, pero manda lluvia donde hayan rayos. Esto es que estén cayendo rayos. Ahora sabemos que cada vez que un rayo cae, o vamos a ponerle cae, porque parece que cae, ¿verdad? Y entonces, con eso se fertiliza la tierra. ¿Ok? Nitrógeno, se llena, se revitaliza con nitrógeno, que es lo que necesitan. Entre otras, muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, pues probablemente también eso es lo que pase. Entonces, hay rayos, hay lluvia, ¿por qué? Porque inclusive está escrito, si cumples todos mis preceptos, entonces daré lluvia en su momento adecuado. ¿Ok? Eso es hablando literalmente de la tierra, pero por ejemplo, si andas en mis caminos, entonces daré lluvia a tu tierra en su momento adecuado. ¿Qué es eso? Pues nuestros sabios dicen, la tierra somos nosotros mismos, ¿ok? Y daré lluvia en su momento adecuado. La lluvia es la Torah, ¿ok? Es agua, ¿ok? Entonces, con el agua, la tierra se nutre, con la Torah nosotros nos nutrimos. Entonces, es importante estudiar, leer y comprender, porque podemos leer nada más la Torah y ahí queda, pero si nos adentramos en ello y pasamos más allá de lo literal, entonces vas a tener lluvia en su momento adecuado. Y entonces pues va uno a crecer, ¿verdad? ¿Para qué? Pues ya lo hemos hablado, para trascender, ¿verdad? Este mundo y prepararlo más todavía, porque ya está preparado, pero hace falta algo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que era el catalizador? Y si lo estábamos utilizando adecuadamente, cumplíamos con la presión, la temperatura, bla, bla, bla. ¿Se acuerdan de todo eso? ¿Ok? Para que venga Mashiach. Entonces, ya está, pero pues ahora es cosa de aplicar el catalizador como se debe,
Y mucho de eso es la lectura, comprensión, adentramiento Puesta de en los práctica. secretos de la Torah. More, ¿se Sí. puede decir un chiste en relación a ese tema? A ver, Es un chiste, pero sano. Resulta que estás hablando de que cuando la tierra se tiene que nutrir a base de lluvia, entre otras cosas, bueno, pues también hay rayos y descargas eléctricas. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está tomando fotos con flash. ok. Ese Bueno, es el chiste. a ver, ¿alguien más? Bueno, agrego que el Arizal dice que debe de el hombre que descansa la tierra, no la ara, no la trabaja, su tiempo lo tiene que dedicar al estudio. Y al momento que él hace este trabajo, descansar y luego estudiar, en el campo donde él vive, entonces dice, las chispas divinas se mueven al lugar donde está este hombre moviéndose, trabajando, el aspecto de la Torah. Descansa la tierra, pero no descansa el cerebro. Entonces él comienza a estudiar, a hablar, menciona lo que está estudiando y esto hace que jale las fuerzas de la chispa de la tierra. Y entonces el terreno de él se convierte en un terreno muy rico en energía, que cuando comienza a sembrar va a ver el resultado que se va a fortalecer. No requiere fertilizantes como ahora, ¿no? No se utilizaba, si acaso, el abono de los animales, pero era todo una cosa sencilla. Es todo el comentario. Sí, buenísimo, buenísimo. A ver, hiciste que me acordara algo que ya se me acaba de olvidar, no sé. Tiene que ver con lo de aquí está. Adentrarnos en ello y trabajar en ello, como dijo ahorita el maestro, es precisamente no nada más leer, como lo dijimos, sino que entender y demás cosas, ¿ok? Pero hay un aspecto que así nomás lo tocaste, maestro, pero que es si hablamos nosotros de Torah, ¿a quién? ¿A las paredes? No, a otras personas. Podemos decir, si nos convertimos en enseñadores, maestros, platicadores de Torah, para que otras personas lo comprendan, lo entiendan y aprendan, y no por eso nos vamos a sentir, mira más el trabajo que hice. Eso es muy importante. Eso es tremendo para lo que acaba de decir el maestro del engrandecimiento, el que le vaya bien en el año, en el que no tenga preocupaciones. Bueno, siempre hay preocupaciones, pero preocupaciones graves. Va a vivir tranquilo, sabiendo que no le va a faltar. A lo mejor no tiene grandes cantidades de dinero, vamos a hablar de dinero, ¿ok? Pero lo que tiene le va a alcanzar. Le va a alcanzar muy bien. Y no le va a faltar, eso es lo más importante, que no le va a faltar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hablar de Torah. ¿Se acuerdan aquellos 5 libritos que se llaman Hablarás de Torah? Pues es eso, hablarás de Torah. Hablarás de Torah y lo dice en el Shema. Y lo que, por ejemplo, ahorita estamos haciendo, todos los que estamos conectados, ¿ok? Todos los que estamos conectados estamos trabajando. Vamos a ver de qué manera. Estamos trabajando y en el sexto año o estamos trabajando en dejar descansar, pero estamos hablando. Entonces, el estar conectados, el estar hablando, el estar intercambiando lo que conocemos, nos estamos nutriendo espiritualmente bastante. No lo parece, pero estar oyendo a alguien a hablar de Torah, a hablar de estos temas, es un enriquecimiento espiritual de los más grandes que hay. ¿Ok? Porque están hablando cosas de Torah, ¿verdad? Y en la Torah está todo. Entonces, imagínense aquellos que tenemos la oportunidad de oír a otros rabinos. Bueno, no es que yo sea rabino, pero que tengamos oportunidad de oír rabinos y a otras personas más bien que saben de esto, procurémoslo, hagámoslo, leamos,
pero también oyamos a estas personas, porque estas personas al estar hablando están cumpliendo con esta misma. Entonces, no se quedan sus palabras en vano, no se quedan sus palabras así en el aire. Nosotros nos convertimos en receptores de esas palabras. Entonces hay que escucharlos, hay que atenderlos y bueno, aprender de ello. ¿Para qué? Para pasarlo a otras personas. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, entonces voy a hablar acerca de las maldiciones, que son bendiciones en realidad. ¿Ok? Dice, Bejá quiere decir en el monte, Bejucotá quiere decir sí en mis decretos, ¿verdad? En la sección de la Torá conocida como la advertencia, esto es las maldiciones, Hashem informa a Israel de las drásticas consecuencias de desviarse de la Torá. Tradicionalmente esa sección se lee rápidamente y en un tono más bajo. Bueno, aquí dice eso tradicionalmente, pero no todas las sinagogas, no en todos los lugares se hace de esta manera, que dice que esta sección se lee rápidamente y en un tono más bajo que el resto de la lectura. Esto tampoco lo he visto, más bien he visto lo contrario, pero aquí dice, nadie está invitado a subir a la Torá para esta sección. El lector recita sin contemplaciones las bendiciones antes y después de leerlo, pero no es llamado nadie a la Torá. A ver. No lo he visto, ¿eh? Hasta ahorita, cuando he estado en otras sinagogas, para esta parashá o estas parashot, en particular en esta de las maldiciones, no lo he visto. Siempre se llama, y se llama con alegría. Porque ahorita voy a seguir leyendo, pero nos vamos a dar cuenta que esas maldiciones, que aparecen maldiciones, son bendiciones. Y quien sube a leerla, se llena de esas bendiciones. No tiene lógica, ¿verdad? Pareciera que no tiene lógica. Oye, pues si lo que estoy leyendo, no estoy leyendo otra cosa más que son maldiciones. Cosas no buenas que le van a pasar a las personas o a la persona. ¿Cómo va a ser posible eso? Pero lo son. Vamos a ver un poquito más. Dice, cuando era niño, el rabino Dover de Lubavitch, junto con el resto de la congregación, escuchaba la lectura semanal de la Torá que leía su padre, el rabino Shneur Selman de Liadi. Un año, su padre estaba fuera de la ciudad por el Shabbat para la parashá Kitabo, una parashá que incluye una sección de amonestaciones, similar a esto. Después de esta que estamos por leer, después de escuchar la lectura de la advertencia por parte del lector sustituto de su padre de la Torá, el niño estaba tan molesto emocionalmente que incluso un mes después su padre no estaba seguro de si su hijo podría ayunar en Yom Kippur. Más tarde se le preguntó al niño, ¿por qué no te molestaron de esta manera cuando se leyó la amonestación en los últimos años? El niño respondió, cuando mi padre lo lee, no se escuchan maldiciones, sino bendiciones. Y nuevamente aquí nos vemos en el tema de que ¿en dónde nos estamos enfocando? ¿Nos estamos enfocando en la negatividad? Bueno, pues todos ya sabemos a dónde vamos. Pero si nos enfocamos en el aspecto positivo, entonces también sabemos a dónde vamos. Y se trata de convertir lo negativo en positivo. Y entonces de la mayor oscuridad sale la mayor luz, ¿verdad? De la luz sale luz, pero de la oscuridad sale una luz todavía aún más potente, ¿ok? Y de eso se trata entonces esta parashá. Dice, en verdad no son más que bendiciones. Escribe el rabino Shneur Salman de Liadi. Cita el Zohar que habla de una realidad oculta y revelada. Hashem, la Torah y el hombre existen en un nivel consciente y subconsciente. En el nivel consciente, estos versos parecen ser maldiciones. En el nivel subconsciente, el nivel del alma, estas maldiciones son realmente bendiciones. No son experiencias dolorosas
que debemos portar por un bien mayor, como si fuera un sacrificio, ¿verdad? Personal. No tiene por qué sentir dolor. Nubes oscuras con revestimientos plateados. Son verdaderas bendiciones. Cuando un individuo santo como el rabino Shneur Salman lee estos versos, uno escucha su significado subconsciente en el que son bendiciones únicamente. Dice, las bendiciones más sublimes se expresan en los términos más terribles. Aparentemente. Esto se debe a que cada vez que el cielo otorga una bendición, primero debe pasar por la corte celestial, donde se juzga al posible destinatario si es o no digno de la bendición. Acordémonos, hemos hablado de eso, está interesante. La bendición está otorgada, la bendición está dada y se manda, pero hay una corte celestial y la corte celestial examina y dice, ¿la persona está apta para recibirla o no está apta? Está autorizada. Si está apta, llega inmediatamente. Si no está apta, entonces hay que hacer corrección. Si no, no va a llegar la bendición. Es lo que dice aquí, ¿verdad? Sin embargo, cuando la bendición se disfraza de maldición, pasa por alto a las fuerzas del juicio estricto y puede llegar directamente a su destinatario. En el Talmud, y nuevamente aparece el Talmud, se nos dice que el rabino Shimon Bar Yochai, autor del Zohar, como sabemos, envió a su hijo, el rabino Elazar, para recibir las bendiciones de algunos de los sabios de aquel entonces. Le otorgaron lo que sonaba como una serie de maldiciones. Que sea la voluntad de Hashem que siembres y no ciegues. Que tu casa sea destruida. Que tu mesa sea removida. Y que no veas un nuevo año. Su padre explicó, su padre, expositor del alma de la Torá, le reveló el significado de sus bendiciones. El alma de las palabras. Y así hay varias otras relatos, ¿verdad? Por ejemplo, estaba leyendo, cuando habla de que no tendrás calma en tu casa, suena como maldición, ¿verdad? En tu casa no va a haber calma. Y entonces lo interpretan que no va a haber esa calma de una quietud donde no se oiga ningún ruido. ¿Por qué? Porque en tu casa va a estar llena de niños. Niños tuyos o nietos tuyos. Entonces no es una maldición. ¿Nos damos cuenta? Y así cada una de las que nosotros leamos, ¿verdad? Si nos vamos despacio y nos vamos imaginando de lo que estemos oyendo, buscarle el lado positivo y vamos a darnos cuenta que es una bendición. Dice, vas a sembrar pero no vas a cegar. ¿Ok? Algunos lo interpretan como el sembrar es las buenas acciones que está uno haciendo, está sembrando, ¿ok? Dice, no vas a cegar. ¿Por qué no vas a cegar? Porque el fruto se va a dar, ¿ok? Y por sí mismo va a madurar y lo vas a poder disfrutar. No hay necesidad de cegar, sino que lo vas a tener en tus manos, va a caer, lo vas a obtener ahí mismo. Pues entonces no es maldición, es una bendición. Entonces, algunas personas, eso sí lo he visto, que cuando los llaman a la lectura de esta porción, dicen, oye, ¿por qué me hablaste? ¿Por qué me mandas? Oye, pues mira lo que me estás trayendo. Nos debemos de dar cuenta y estar conscientes de que si uno es llamado a esa porción, lo que pasa es que todo eso que está leyendo, que son bendiciones, la persona está expuesta a ello. Si tienen los méritos, pues imagínense cada una de esas cosas que está leyendo, o por ejemplo en este caso, como se lee directamente el rollo de la Torá, y no todos sabemos leer del rollo de la Torá, porque es un hebreo bíblico, entonces, pero hay quienes sí, ¿verdad? Rabinos que pues, lo leen así de corrido, se van rápido a más cosas, entonces el rabino lo lee, pero lo lee por uno. Uno sube y hace las bendiciones de entrada,
se lee la porción de la Torah y hace las bendiciones de salida. Entonces, como si uno lo hubiera leído. Entonces, en ese momento se nos está otorgando lo que leemos, inclusive en el Sidur. Otórganos nuestra porción de la Torah. Cuando somos llamados a la lectura, se nos está dando esa porción de la Torah se nos está dando. Por eso debe ser un gustazo poder subir y que lo llamen a uno a estar ahí en la lectura de la Torah. Porque esa porción es la porción que pedimos de que Hashem de que nos los otorgue. Otórganos nuestra porción en la Torah. Entre otras cosas, porque también se nos otorga de otra manera. ¿Ok? Entonces, cuando una persona es llamada a esto, en lugar de sentir pesadumbre de que, híjole, pues me estás mandando puras maldiciones, no, son puras bendiciones, están muy contentos, no leerlo en voz baja, leerlo en voz normal, como cada Shabbat se lee, no se va a gritar, por supuesto, tampoco, pero se lee normal, las bendiciones se hacen en voz alta, y todos responden cuando el amén, cuando se hacen las bendiciones, y demás. Todo normal, sabiendo que esas son bendiciones y que si la persona tiene los méritos en cada una de ellas, porque puede tener méritos para una, pero no méritos para la otra. Pero eso no es problema, porque si no tiene los méritos para esa bendición disfrazada de maldición, ¿ok? En ese momento, pues lo va a tener después. La persona tiene que trabajar para corregir y tener los méritos para esa bendición. A mí se me hace muy bonito eso. A mí se me hace fabuloso el poder ser llamado, pero entender que cada vez que nosotros pasamos, lo que se está leyendo ahí, lo que se está diciendo, esa es la porción y nos está llegando. Y tenemos el privilegio de estar ahí y el privilegio de que se haga, por decirlo de esta manera, personalizada esa parte de la Torah para el que sube a la lectura de la Torah. ¿Ok? ¿Comentarios o preguntas? Bueno, maestro, muy bonito, pero muy padre. Como con todo lo que dice y con lo que dijo el maestro de las chispas, es como que me vino una idea de entre más afinidad a Hashem, más riqueza, ¿no? Pero no es una riqueza para, pues qué bonito que tengo. Es una riqueza para compartir, para tener más Torah, más luz, más todo y poder hacer el trabajo perfecto. Ármeme mi comentario porque lo entiendo, siento que lo entiendo, pero me cuesta explicarlo. No te preocupes, no te preocupes, porque con el esfuerzo que estás haciendo, te estás ganando, ¿verdad? Esas chispas, ¿verdad? Y las ganas que tienes. Entonces, no te preocupes, si no sale esta vez, la próxima vez saldrá. Y que puede ser el próximo Shabbat, ¿eh? ¿Ok? No te preocupes, está muy bien, muy bien, muy bien. Me da mucho gusto. A ver, ¿alguien más? Ok. Hasta ahorita eso es lo que yo preparé, a lo mejor fue, no sé, ¿verdad? Pero eso fue lo que yo preparé. Si alguien preparó algo más de la parashá, pues adelante. ¿No? Moshe. Sí, More, en relación a la última, la parashá de Jucotay, se le da un pie de página, no un pie de página, un subtítulo que dice: si en mis caminos andaras y en mis preceptos cuidaran y realizaran. Vayikra 26:3. ¿Qué quiere decir esto? Si en mis caminos andaras y a mis preceptos cuidaran y realizaran, entonces traeré lluvia en su tiempo y dará la tierra su producto y el árbol del campo dará su fruto. Y habitarán con seguridad en su tierra. Y pondré paz sobre la tierra y acamparán, no habrá quien los atemorice. Y posaré mi presencia dentro de ustedes y romperé las coyundas del yugo de los pueblos de sobre ustedes y los haré andar erguidos en libertad. No sé si se entiende
las coyundas. El yugo tenía un segundo seguro para que no se zafara, y es lo que le llaman las coyundas, o sea, el seguro del seguro. Sobre si en mis caminos andaras, interpreta el Rashi, andar en los caminos de Hashem significa estar ocupados todo el tiempo en asuntos de Torah. Pero por este mérito habrá bonanza, habrá tranquilidad, habrá paz. ¿Y qué se conseguirá? Que Hashem pose su presencia sobre nosotros, que Hashem camine con nosotros en el camino al paraíso. La cualidad de la perseverancia y la persistencia es intrínseca a la persona. Se deben utilizar todo tipo de estrategias para llegar a obtener esta cualidad o estas cualidades. Sin embargo, la persona tiende a buscar el descanso y prefiere invertir en amuletos, remedios, petición de bendiciones y cosas por el estilo. La Torah dice, si por mis caminos andaras, es decir, la bendición depende de andar, entre comillas, doble rayo, de esforzarse. Los amuletos, los remedios y las peticiones de bendición son cosas que pueden ayudar en su momento, pero, por supuesto, no es lo principal. Está escrito en el Tratado de Shabbat que quien contesta en el Kadish con todas sus fuerzas, amén, se le anularán todos los decretos negativos, los castigos que se hayan establecido contra él. Contestar con todas sus fuerzas significa hacerlo en voz alta y con la concentración profunda y elevada. Es asombroso que únicamente por decir esas palabras se anulen los decretos que se hubieran emitido contra la persona. Podemos afirmar que eso se debe por seguridad a que no se le anulan todos los decretos gratuitamente, sino que a raíz de contestar amén, con todas sus fuerzas y con la intención pertinente, la misma persona escuchará la palabra que saca de su boca y éstas penetrarán dentro de su ser, de la misma manera que los rayos y los truenos fueron creados para estremecer a la persona y enderecer las curvaturas de su corazón, a fin de que corrijan sus caminos y sus actos. Solo entonces se anularán todos los decretos que se hubieran establecido contra ella. En el episodio de la guerra contra Amalek está escrito, y cuando Moshe alza sus manos, vencía a Israel, y cuando las bajaba, vencía a Amalek. Pregunta en la Mishnah, ¿acaso las manos de Moshe hacen la guerra? Esto es una metáfora que viene a enseñarnos que todo el tiempo que los hijos de Israel miraban hacia arriba, dirigiendo su corazón al Padre Celestial, entonces es como se ganaba la guerra, si no, obviamente eran derrotados. La Mishnah entendió que es imposible vencer únicamente con remedios y amuletos. Y por eso pregunto, ¿acaso las manos de Moshe son las que hacen la guerra? Para poder vencer es necesario realizar el esfuerzo, y por eso la Gemara responde, entre comillas, seguramente las manos de Moshe no hacen la guerra, sino que las manos de Moshe simbolizan un esfuerzo en la Torah y en el temor de Dios. Se cierran las comillas, es decir, cuando se observa hacia arriba y se aprecia la grandeza de Dios, entonces y solo entonces las manos de Moshe tienen la posibilidad de hacer la guerra, pero si la persona no se esfuerza en someterse a la voluntad divina, entonces vence a Amalek. Se cuenta que un alumno de el Rab estaba muy enfermo, de nombre Jafés Jaim, que lo mandó a pedir bendiciones de nombre Justo de una ciudad lejana, mientras que él mismo ayunó y durante 40 días por la recuperación completa de ese alumno. El Jafés Jaim sabía que la parte principal de la bendición estaba en los 40 días, en los cuales se esforzó en rezar por su alumno enfermo. Dice que en esos sabios el día de Yom Kippur expía los pecados, siempre y cuando la persona se arrepienta. El día más propicio para perdonar no cumple sus funciones si no se está en forma profunda arrepentido. El arrepentimiento implica confesarse y prometer que no volverá a cometer el mismo error, y eso implica esforzarse, porque la austeridad de alguna forma hace su trabajo y nos hará tropezar. Es escrito en Melahim 2, el día que subió Elihu
El profeta, en un torbellino al cielo, dijo a sus discípulos, Elisha, solicita algo antes que me vaya de este mundo. Y contesta, quiero tener el doble de espíritu divino que tienes tú. Contesta Elisha, lo que pides es muy difícil de conceder. La cantidad de espíritu divino que tengas depende de cuánto te esfuerces. Pero puedo decirte algo, si observas cómo subió al cielo, si observas cómo subo al cielo y sigues mis enseñanzas, apegándote al camino que te enseñé, entonces podré ayudarte y tendrás el mérito de obtener el doble de inspiración divina de las que tengo yo. Pero si no sigues mis enseñanzas después de que me vaya de este mundo, no podré ayudarte, ya que la sola bendición sin esfuerzo no sirve. En otras palabras, para tener el mérito de obtener algo, se requiere también del esfuerzo. ¿Del esfuerzo de quién? De parte de la persona que recibe la bendición. Maimónides, en su libro Mishnah Torah, escribe que solo aquel no judío que se compromete a cumplir los 7 preceptos universales y es meticuloso en su observancia, es considerado uno de los hombres justos del mundo y se hace merecedor a tener una parte en el mundo venidero, pero siempre y cuando cumpla los preceptos solo porque los ordenó Hashem en la Sagrada Torah y que le fue entregada por medio de Moshe. Sin embargo, si cumple los mandamientos porque le parecen lógicos y éticos, no se le considera un hombre justo ni tampoco sabio. Para ser digno de entrar al mundo venidero, ¿dónde está el bien absoluto? Debe de cumplirse los mandamientos divinos, porque Hashem los dio. La persona que los practica, porque la persona le parecen lógicos, aunque persiste en cumplirlos, le falta el verdadero esfuerzo, el yugo espiritual que lo conecta al objetivo del mandamiento. Cumplir los mandamientos de Hashem, porque nos parecen lógicos, implica hacer un acto meramente externo, sin ninguna inversión interna, ya que la persona hubiera actuado de esa manera, aunque no hubiera sido ordenado por Hashem en su Torah. Para merecer la eternidad, debemos hacer un esfuerzo, acompañado del conocimiento, el que Moshe es verdad y su Torah es verdad. Sin esto, todos los actos carecen de significado y no tendrán continuidad. Dijeron nuestros sabios, comillas, los profetas anuncian un pago enorme en el mundo venidero a quien desposa a su hija con un estudioso de la Torah, o para quien comercia con un hombre estudioso de la Torah. Sin embargo, el pago que obtiene por el Talmid Jajam está fuera de nuestro entendimiento y solamente Dios sabe cuán grande está su recompensa. Así, desposar a una hija con un Talmid Jajam o comerciar con él es un tipo de esfuerzo. El pago que Hashem da en el mundo venidero es enorme, pero el estudiante de la Torah que se esfuerza en estudiarla, en entenderla, recibir una compensación inimaginable. La diferencia entre el pago que se recibe por los actos de su hecho por el mero amuleto es nulo en comparación con el pago por esforzarse en el yugo de la Torah. El malvado Bilán dijo antes de morir, quien quiera que muera mi alma como fallecen los justos y que mi destino sea como el de ellos. Es decir, Bilán quería vivir en la promiscuidad al mismo tiempo que merecer una gran porción en el mundo venidero. Deseaba obtener toda la bonanza sin realizar ningún esfuerzo. Ese fue Bilán. Finalmente dice el texto, si en mis caminos andaras, que se esfuercen en el cumplimiento de la Torah. Esa es la condición para merecer todas las bendiciones. Y aquí termina el texto, comentario de esta parashá de Jucotay. Yo quiero compartir un razonamiento de lo que escuchamos. ¿Qué tan, por ejemplo, una persona, qué tan feliz, sencilla y abundante quiere que sea su vida? ¿Quiere seguir esto o no? ¿Quiere ser una persona estudiosa? ¿Quiere ser una persona generosa o no? Entonces, me da con la idea que da el maestro de que la persona estudiosa de Torah
que se esfuerza en comprender, en estudiar, en tomarse el tiempo de hacer todo este trabajo, como dice Kabbalah, el mundo espiritual se fija en él y es capaz de elevar grandes chispas en todo su ámbito de vida, y su vasija siempre está llena de luz, es grande, está llena de luz, está dispuesto a compartir esa luz no solo para él. Es como explica el maestro en clase, es generoso en todo aspecto. No hay aspecto en el que esta persona no sea generosa y no tenga la capacidad de dar. Pero todo esto está vinculado a la confianza en el Creador, a estar en el centro, en el árbol, en medio, está haciendo el trabajo que se corresponde, haciendo el estudio, el esfuerzo, el deseo de unirse al Creador, de estar vinculado al Creador y de ser capaz de revelar todo lo que aprende, todo lo que hace para el bien de la humanidad. Más o menos. Muy bien, muy bien. Yo podría nada más comentar algo más, no es mucho. Dice, esforzarse natural, o sea, estudiarla, comprenderla. ¿Pero qué es eso? Es comportarse, pensar, comportarse, hablar de acuerdo a ello. Nosotros podemos estar en la Torah todo el día, ¿eh? ¿Cómo? Pues si tengo que ir a trabajar. Ajá. Desde que despertamos, Modeaní y todo lo que debemos hacer, entonces estamos en la Torah. Nos desayunamos para irnos a trabajar, hacemos bendición por los alimentos, por el tipo de alimento que vayamos a ingerir, entonces estamos en la Torah. Terminamos de ingerirlos, entonces hacemos la bendición después de los alimentos. ¿Ok? Si, por ejemplo, todo eso lo hacemos en un determinado tiempo, me levanto a una hora determinada, ¿por qué me voy a levantar a esa hora? Porque voy a hacer entonces las oraciones de la mañana. Y si puedo asistir a un minyan, lo hago, y si no, entonces hago mi shaharit en la mañana. Pero entro a las 8 de la mañana a trabajar. ¿Ok? Entonces, implica que a lo mejor me tengo que levantar a las 6, 5:30, 5 de la mañana para poderlo hacer. Para poderlo hacer. Y al irlo haciendo, y conforme entonces lo voy consiguiendo, entonces estamos en la Torah. Salir a tiempo para llegar a tiempo es estar en la Torah. ¿Por qué? Porque al llegar a tiempo no vamos a estar robando nada a nadie. Si no llegamos a tiempo, entonces posiblemente estemos robando. Y digo posiblemente. ¿Por qué? Porque hay algunos trabajos que si uno llega tarde, pues no le pagan eso. O sea, le descuentan el tiempo que uno llegó tarde. Pero otro lado es que no dice, ¿sabes qué? Con que haga su trabajo, se termine, ya estás cumpliendo y ¿cómo se llama? Ya, te lo pago de todas maneras. Pero había un rabino que no me acuerdo cuál fue su nombre, que llegaban a estudiantes a preguntarle mientras él estaba trabajando. Era un rabino que tenía que trabajar, no todos los rabinos, no todos los estudiosos y los grandes en la Torah fueron ricos, ¿eh? Y de hecho algunos no lo son. Pero su riqueza no es en lo material, su riqueza es en el conocimiento de la Torah, en lo que en cómo lo llevan, sabiendo que van a tener su recompensa en su momento adecuado y no chistan y van. Eso lo habla mucho el Tania. A ver si me acuerdo más adelantito, porque tiene que ver con lo que es el Beinoni y el que es el Tzadik y la mayoría de la gente. Entonces, llegaban sus discípulos con preguntas de Torah, con preguntas, o sea, querían saber, tenía su escuela, trabajaba en la mañana y en las tardes y noches, cosas se juntaban para aprender. Y entonces él les decía, mientras seguía trabajando, les decía, nos vemos en la tarde, a la hora de costumbre,
Y ahí les voy a responder, pero maestro, lo que pasa es que ahorita tenemos esta situación y sería bueno poderla entender y resolver porque está afectando tal o tal cosa. ¿Es cosa de vida o muerte? No es cosa de vida o muerte, pero o sea, se está afectando y ahorita lo podemos hacer porque además hay que ir a tal oficina. Entonces, ¿sabes qué se espera? Porque yo recibo un salario por hacer mi trabajo con mi patrón. No recibo un salario para enseñarles. Wow. Dice, pero pues es Torah lo que va a hablar. Es enseñanza divina. Sin embargo, él dice, no, porque entonces le voy a estar robando a mi empleador. Entonces, guárdenlas para la hora y adelante. Entonces, ahorita estoy trabajando. Es una manera de robar y él no quería incurrir a ello. Entonces, nuevamente que si nos levantamos para llegar a tiempo a nuestro trabajo o a nuestro negocio o alguna cita inclusive, nos quedamos a ver con fulano porque nos vamos a ir a desayunar, vamos a tomar un café, vamos a hablar de eso. ¿Sabes qué? Nos vemos a las 9 de la mañana. Sale, pues, nos vemos a las 9 y no llega la persona a las 9 de la mañana. Está robando tiempo. ¿Ok? Y así nos podemos ir y decir muchos ejemplos y demás cosas. ¿Ok? Entonces, en cada minuto, a lo mejor exagero, no sé, espero que no, de nuestra vida nosotros podemos estar en la Torah. Entonces, eso está en mis caminos. Cuando se platica hablar honestamente, eso está en la Torah. No decir palabras sueces, eso está en la Torah. Estar en el lado positivo en lugar del lado negativo, pues nos damos cuenta. Entonces, podemos estar en la Torah todo el día. Iniciamos algo, agradecemos, hacemos bendiciones. Lo terminamos, agradecemos y hacemos bendiciones. Eso está en la Torah, eso está en los caminos de la Torah. Entonces, sí se puede. Que debemos de hacer un espacio todos los días para estudiar. Ah, claro, por supuesto. Y hay que estudiar. Pero lo que se estudia, ponerlo en práctica. Y si lo ponemos en práctica de esa manera, pues entonces estamos en la Torah. ¿Ah? A ver, comentarios o preguntas. Bueno, pues si no hay más, no sé. Yo tengo un comentario o una de la plática de la clase que tuvimos ayer. Me concentré en el tema de la Shemitah. Ajá. Y estudié para armarlo, para poderlo, que la gente lo entendiera, ¿no? Me faltaron muchas cosas porque después me iba dando cuenta que me brincaba temas. No pude enlazarlo bien todo. Pero se me hizo bien hermoso porque lo había entendido, pero ahora que lo estudié lo entendí de una manera brillante, inmensamente brillante. Y es que, como sabemos, nosotros necesitamos de los mundos superiores y hacemos un trabajo para conectarnos con los y obtener la energía que baja de ellos. Pero también los mundos superiores necesitan de nosotros. Entonces hay una correlación entre las dos fuerzas espirituales y físicas, y eso depende de nosotros. Muchas veces se nos ha dicho que nosotros somos como los ángeles en la tierra. Actuamos llevando una función, un trabajo específico del Creador, representando al Creador, y hacemos un trabajo de bendición, de milagro, y suceden las cosas. ¿Por qué? Porque el Creador necesita esa parte física que nosotros la tenemos para que podamos mover lo físico, autorizado por el Creador. Entonces, en ese aspecto de cómo nos movemos, cómo actuamos diariamente, nos encontramos ahora con el Shabbat, por ejemplo, que es lo primero, donde descansamos en Shabbat. Descansamos
completamente del aspecto físico y completamente del aspecto espiritual. Me refiero a estar trabajando la mente en negocios, en citas, en reuniones, en fin. Termina todo esto y descansamos completamente. Y descansamos de las preocupaciones. Entonces, si yo tengo situaciones pendientes de aclarar, de pagar, en fin, dinero, tengo que descansar y dejar que el creador, como dice uno, haga su trabajo. El creador está esperando que le demos oportunidad para hacerlo. Rabino Berno decía mucho eso. El hombre se aferra a querer las cosas a su manera y el mundo espiritual está esperando la check-in, está esperando que digas, oye, pues ya, ayúdame por favor, porque no avanzo, ¿no? Y eso es parte del trabajo de nosotros, o sea, hacer nuestra función, pero inmediatamente saber que hay una energía que sabe trabajar esto y lo va a hacer, y lo mueve. Entonces, cuesta mucho, a mí me costó, cuesta mucho llegar a un nivel donde uno va a entrar a Shabbat y como en este caso de las 2 de la tarde, nos comenzamos aquí en casa a condicionar al Shabbat y vamos dejando todos los pendientes, todo va dejándose tranquilo. Y al día siguiente, pues viene el Shabbat de Shaharit, viene todas las partes, el templo, la convivencia con los muchachos y, en fin, todo es una belleza, es una manera de vivir. Y no hay preocupación, no hay dudas, no hay nada. A veces percibo algunos varones que llegan al templo y llegan corriendo porque pues, traen sus tiempos limitados y aparte están preocupados, están con algún problema que no lo pueden soltar. Entonces, sí, no es fácil que el hombre llegue a un momento en que diga, ya no me preocupo de nada, que el Creador se encargue de todo en mi vida, de todo lo que Él decida que sea bueno. Y ya, descansar. Y ahora que llega la Shemitah, pues todavía se pone más difícil, porque ¿cómo voy a dejar descansar un terreno y no lo voy a sembrar? No lo voy a levantar, la cosecha. Entonces, esa es una emuná completa de que el Creador determine lo que está diciendo. Y como Él, todas las cosas que ha dicho en la Torah, todo lo que está escrito en la Torah, es para que nos vaya bien, entonces, aunque parezca que es malo no levantar la cosecha, no arar el terreno, es bueno, porque el Creador lo ha determinado de esa manera. Entonces, llegar a un nivel en que podamos entender esto y que nos sintamos felices de que llegó un día como el Shabbat o llegó un día como la Shemitah y el Creador se va a encargar de todo. Ya no me voy a preocupar, no voy a estar interesado en eso, me voy a meter ahora a la parte espiritual, al estudio, a la convivencia entre amigos, estudiosos. Entonces, eso es lo que me gustó mucho, disfruté mucho de esto y creo que es el principio, porque por eso el creador lo puso en esta porción, Bejar, porque habría hablado con Moisés muchos años, o sea, entonces, ¿por qué ahora dice, en el monte Sinaí hablé con él y le dije esto? Entonces, está haciendo una separación muy clara, muy precisa, de qué es lo que el creador quiere principalmente que hagamos. No es robar ni matar, que es lo más, para nosotros sería lo más difícil, lo más complicado. Está diciendo descansar. Tienes que descansar. Dejar que tus problemas, tus situaciones, yo las resuelva. Y esto es lo más hermoso. Cuando llegamos a entenderlo y sobre todo lo ponemos en práctica en Shabbat, vemos el resultado inmediatamente. Ese es todo mi comentario. Sí, Moshe. Gracias, maestro. Muchas gracias. Tengo algo que decir con lo comentar de lo que dijiste, pero a ver, Moshe. Me voy a extender un poquito. Adelante. Comenta. ¿O te vas a ver sobre lo que dijo el maestro en paralelo? Sí, pero quiero ampliarlo un poquito más. ¿Quieres ampliar un poquito más? No, bueno, entonces ¿qué fue lo que dice estaba hablando el maestro, dijo que
tenemos como ejemplo cada semana el Shabbat. De todas las parashot, caen en el Shabbat. El Shabbat es el que nos pone como resumen, ¿verdad? De cada semana para show y todo el año. Y viene Pesach y lo comparamos con Shabbat, está incluido. Y viene Sukkot, y viene Yom Kippur, y viene todas las festividades, y van a ver cómo Shabbat, el séptimo día de descansar. Entonces, me han dicho varios, pero me acuerdo de uno que estaba muy ocupado, ¿ok? Y estaba con su teléfono y demás cosas, y según pues, me estaba atendiendo y demás, estaba... Y ya era bien, le digo, oye, ¿sabes qué? Todo bien, ¿no? O sea, nada de preocupación ni nada. Dice, oye, pues está muy bien todo, pero me tengo que ir porque hay que prepararse para... Tú sabes, yo soy judío, me tengo que preparar para Shabbat. Y tiene el teléfono así, y lo ve, y luego lo deja caer en la mesa. Y me dice, quisiera ser como ustedes los judíos. De poderme desprender del teléfono y no tener la tentación de contestarlo. O de ver qué hay, o de ver qué me llegó. Pero no puedo. Entonces volvemos otra vez a lo que es el Shabbat. ¿Qué hacemos nosotros? Ahí lo dejamos. No contestamos, porque no siempre lo apagamos. ¿Ok? Pero no lo contestamos. Pero no lo contestamos. Y lo que dijo el maestro, Hashem va a hacer todo, porque así está ordenado. Siempre y cuando en la semana nos haya, o sea, si hicimos lo que tenemos que hacer, como debemos que hacerlo en la semana, el Shabbat va a venir de esa manera. Y si no lo hicimos, no nos preocupemos. Ay, fallé en esto. No. ¿Sabes qué? Acuérdense lo del autobús, del metro y demás cosas. Se fue ese, pero nos podemos subir al que sigue. ¿Ok? Y en lugar de estarnos preocupando, como dijo también el maestro ahorita, lo digo, preocupaciones, no, en lugar de estarnos preocupando, ok, ¿sabes qué? Sale, el que sigue. Me voy a subir al que sigue y lo voy a hacer bien. ¿Ok? Y así cada semana. Entonces, cada Shabbat va a ser más fácil el tomar este aparatito, dejarlo en la mesa, dejarlo en algún lugar y no tomarlo, y no agarrarlo. Me acuerdo ya que me dijo él, lo vio, y luego le pone y dice, quisiera ser como ustedes los judíos, porque de veras cansa estar siempre al pendiente de esto. ¿Ah? Ese era mi comentario. Moshe Payares. Sí, pues nada es casualidad, ¿no? Baruch Hashem. Estaba analizando esta semana sobre la confianza y precisamente una de las cosas o una herramienta que tenemos en esta porción es la confianza, o lo que se dice en hebreo bitajón. Y es que si uno se pone a analizar un poco más detenidamente sobre esta palabra, esta meditación la tomé está basada en por Jai Litvin de Chabad, él es el que lo escribe. Y pero bueno, él explica prácticamente esto, ¿no? Que si uno se pone a meditar sobre lo que significa la confianza en Hashem, la confianza en Dios, por ejemplo, estaban analizando dos amigos este tema y dice, es que, ¿qué sería la confianza en Dios? Por ejemplo, cuando alguien está enfermo y dice, yo tengo confianza en que voy a estar dentro de la tasa o del índice de personas que se van a curar, que van a sobrevivir a la enfermedad. Y dice otra persona, no, porque precisamente la confianza es lo contrario a la tasa. Lo contrario, porque no existe, donde existe bitajón, no existe la tasa, no existe el índice, no existe nada de eso, está por encima de todo eso. Entonces, el que escribe este artículo dice que cuando él escuchó esto, dijo, no puede ser, o sea, no puede ser.
tenemos que tener un punto de partida en algo en que confiar, una base donde vamos a poner nuestra mente. Y entonces, esta parte es muy importante porque viene desarrollándolo así, lo va desglosando todo lo que es la confianza en Hashem. Y hay una parte donde desglosa, existen las personas que tienen un pensamiento de superhéroe y existe la persona que tiene un pensamiento de víctima. ¿Qué quiere decir? Que el pensamiento de superhéroe es aquella persona que dice, no, yo todo lo puedo controlar. Todo está perfecto, todo está bien. Pero existe también la persona a nivel de víctima donde siempre va a caer en que le va a pasar algo malo, siempre, y siempre va a tener esa mentalidad. Entonces dice, hace una recapitulación de todo esto y dice, ambos carecen de confianza en Hashem. ¿Por qué? Dice, porque precisamente la confianza en Hashem está por encima de ambos puntos de vista. O sea, no existe, hay una expresión en la Torah que a mí se me hace hermosa y cuando la leí en hebreo, o sea, es maravillosa y dice, Ein od milvado, no existe nada fuera de él. Y esta expresión encierra una verdad muy profunda y es una de las bases que tiene precisamente el judaísmo para tener ese nivel de confianza en el Creador, en que todo está perfectamente en orden, en que todo existe por alguna manera. Cuando estábamos estudiando el tema de la providencia o de la supervisión divina, Ashgaha Partit, de Hashem, hablábamos de que existe cierto orden de cómo funcionan las cosas. Hablábamos de que lo que a una persona le pasa no necesariamente le tiene que pasar a la otra. ¿Por qué? Y ahí en este caso, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto es el que explica todo esto. Existen una serie de circunstancias que nosotros no podemos ver, pero que Hashem sí sabe. Y que dependiendo de todas esas circunstancias, de acuerdo a su supervisión, va a dictaminar hacer ciertas cosas o no hacerlas para que pueda esa misma persona salir de lo que está ahí o hundirse incluso más de donde está. Entonces, todo esto que vemos en nuestro alrededor, que vemos en nuestras circunstancias, no está el nivel de bitajón que creemos o que queremos alcanzar, tener, siempre va a estar por encima de todas estas circunstancias. Y es una muy bonita reflexión. Hay una parte que hay unas palabras que se me hicieron muy padres que dice así. Dice así. Si Dios lo es todo, con nada que falte, perfecto de todas maneras, creando el universo de nuevo en cada momento, ¿por qué malgastas el regalo de lo que tienes? Si no puedes saber esto, si no puedes vivir esta verdad, entonces te falta bitajón. No te molestes en pulsar el botón de abajo, ya estás en tu camino. ¿Cómo haces esta separación? Divides tu vida en placer y dolor, en si se cumplen tus expectativas o no, en si es bueno o malo según alguna definición de lo que tú has llegado artificialmente, en si el rostro que Dios te presenta es uno que te gusta o no. Has creado categorías de crueldad, bondad, y las has juzgado y puesto en columnas llamadas vida, Dios, no Dios, y no vienen todos de la misma fuente. Y aquí es donde entra una parte que estábamos estudiando la semana pasada en la porción que hablábamos sobre la muerte. Es que una de las bases que tiene el Zohar, cuando pregunta el Zohar en el proceso de creación, donde dice que varias veces dice y fue bueno, y fue bueno, pero esto es top meot,
muy bueno. Pregunta el Zohar, ¿qué es Tov Meod? Y la respuesta es el ángel de la muerte. Entonces, ¿por qué podemos decir que Tov Meod es el ángel de la muerte? Y es por eso, porque es una de las bases que nosotros no podemos alcanzar a veces a distinguir, es que incluso eso que aparentemente es malo, también viene de la misma fuente. Entonces, aparentemente hay muchas cosas en las que vamos a estar enganchándonos siempre en pensar, en estar pensando en qué va a pasar el siguiente minuto, el siguiente instante. Y a veces por estar pensando en eso, dejamos pasar oportunidades grandes de estar presentes en este momento, de estar presentes en lo que sea que estemos haciendo. Y pues se nos van a veces oportunidades por estar preocupados en otras cosas, ¿no? Entonces, esta es la meditación que quise compartir con ustedes. Se me hizo muy padre, y pues tiene mucho que ver con la porción. Bien, muchas gracias. Muy bien, muy bien. ¿Comentarios? No hay. ¿No hay? Uno muy breve. Nos preocupamos por lo chiquito y descuidamos lo principal, lo grande. Puede ser, sí. Ok. Preguntas, comentarios. Bueno, pues ya pasó el Agua Omer, como lo que estábamos platicando en el principio. Muy bonito, de mucha luz. Acá también estamos comentando en Nueva York, cada año hay el desfile de Lag BaOmer. En su mayoría son para niños. Dicen que el Lag BaOmer es para niños, algunos dicen que no, ese desfile es para niños. Otros dicen, no, están también para los adultos, pero tradicionalmente son para niños. Estuvo muy bonito, estuvo muy bien. Yo no estuve presente, vi fotos, vi algunos videos. Algunos de mis alumnos me contaron, fueron para allá y les gustó. Y bueno, pues de aquí en adelante ya esa luz ya se reveló, ya salió, y pues ahí tenemos el Zohar, ¿verdad? Entonces, lo que nos queda es seguir cumpliendo con la cuenta del Omer, entender la sefirá que se está trabajando y estar consciente cada vez nos estamos acercando más a Shavuot. Y eso debe de llenarnos de alegría y debe de llenarnos de mucha emoción, porque estamos a punto de volver a vivir el suceso más grande que haya tenido la humanidad y que no se ha vuelto a repetir de esa manera. Entonces, pues que sea la voluntad de Hashem, de que este Shabbat sea de mucha luz, de mucha alegría. Continuando con el tema de la cuenta del Omer, de que nos inspire todavía a hacer muchas cosas, que tengamos los méritos para recibir nuestra porción de nuestra Torah, aún y cuando no nos seamos llamados a la lectura de la Aliyá. No le hace, pero podemos obtener nuestra porción de la Torah de otras formas. Que tengan un bonito, bueno, tranquilo Shabbat, con mucho gozo, y que Dios permita, Hashem permita que tengamos los méritos para estar nuevamente aquí en una sesión más el próximo miércoles. Amén, muy bien. Igualmente para ti, Hilary, y tu esposa, que tengan una paz excelente, una alegría dichosa y mucho amor, mucho cariño. Amén. 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 Nos vemos en Shabbat, señores.